El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre amado, muy buenos días. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder venir una vez más a tu presencia, a contemplar la hermosura de tu santidad, a ser ministrados, a ser guiados, orientados y dirigidos por tu Espíritu Santo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma en la cual nosotros no nos perdemos en este mundo, la única forma en la cual tendremos la certeza de saber que vamos por el camino correcto, es cuando tú, mi amado Jesús, eres quien guías nuestras vidas. Tú dijiste, yo soy el camino, no uno de los caminos. Eres el camino, la verdad y la vida. Y ese es el camino que queremos seguir. Porque seguramente si tomamos otro camino como lo hicimos en el pasado, de seguro nos vamos a volver a equivocar. Lámpara es a mis pies tu palabra. Que sea tu palabra dirigiendo nuestros pasos, guiándonos en esta nueva jornada que comienza. Que tú, amado Dios, a través de tu palabra nos indiques el camino y nos muestres la senda correcta. Porque en nuestra propia sabiduría podríamos errar nuevamente. Tu palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero su final es final de perdición. Por eso te pedimos en este día, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, que nos ayudes a depender por completo de ti, porque es posible que podamos equivocarnos. Que todo lo que emprendamos en esta nueva semana que comienza sea dirigido, sea orientado y guiado por ti, Espíritu Santo. Confiamos en la promesa, amado Jesús, que hiciste a tus discípulos. Y la promesa decía, no les dejaré huérfanos, les dejaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días. El Consolador, el Espíritu Santo, está en medio de nosotros, de manera que no estamos solos. Gracias por abrir nuestros ojos espirituales y permitirnos entender que tú no te quedaste crucificado en un madero, por entender, amado Dios, que la tumba no pudo retenerte, que tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre.
y nosotros también hemos resucitado juntamente contigo. Ayúdanos a tener una relación no con el Jesús crucificado solamente, sino con el Jesús que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, señoreando, que tiene poder, que tiene autoridad. Gracias, amado, por tu misericordia extendida sobre nosotros en este día. Gracias, porque dice tu palabra y lo creemos, que la senda del justo va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias, amado Dios, porque la gloria postrera de esta casa, como lo prometiste, será mayor que la primera. Gracias, amado, por los cielos abiertos en este día sobre cada uno de nosotros. Que la gloria de tu Santo Espíritu venga sobre nuestras vidas y por causa de la presencia tuya en medio de nosotros haya libertad de todo aquello que nos preocupa, de todo aquello que nos afana, de todo aquello que nos angustia. Y que la paz tuya, amado, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre nuestras vidas. Pido con todo mi corazón que la bendición tuya, Padre amado, no falte sobre la vida de cada persona que se congrega en este lugar. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice sus hijos, bendice su familia, la obra de sus manos, sus economías, sus hogares. Gracias, amado Dios. Gracias por estar en medio de nosotros. Este es tu programa y eres bienvenido a este lugar. Gracias por estar aquí. En el nombre poderoso de Jesús te damos la bienvenida. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, un fin de semana bastante extenso. No habíamos podido estar en vivo, pero ya regresamos y estamos aquí. Muy felices de poder tener el privilegio de dirigirnos a ustedes. Son pueblo adquirido por Dios. Son nación santa, wow, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, de manera que tenemos el privilegio de dirigirnos a príncipes y dirigirnos a princesas del Señor. Dios los bendiga grandemente. Bueno, antes de comenzar este espacio con los buenos días para todos, tenemos que decirles que estén muy atentos y estén muy alertas, porque en estas épocas, sobre todo, se han disparado las estafas, se han disparado de una manera impresionante. Entonces cuídese mucho. Hay personas que, como dicen, bueno, aquí están compartiendo la palabra del Señor, entonces esto es un lugar propicio para poder robar y para poder estafar a las personas, porque yo coloco un mensaje donde digo que quedó una herencia, donde ustedes llaman a este teléfono y entonces yo le dejo la herencia a ustedes. Tienen que tener mucho cuidado con eso, porque son estafas. Muchas veces dejan un número de teléfono y dicen llámeme porque estoy pasando por no sé qué y necesito. Entonces hay que estar muy atentos. Otras modalidades es que se meten y se roban los perfiles de las personas y se hacen pasar por las personas. Un día me llamó alguien que era de mi grupo de amigos y me dijo, es que yo necesito que usted me consigne un dinero porque estoy ocupado y cuando salgo yo se lo pago. Casi que caigo. Afortunadamente el Espíritu Santo nos guía y me dio la posibilidad de llamar y darme cuenta de que estaban intentando estafar. Y hay muchas modalidades en este tiempo, así que yo les pido un favor muy especial, mis amados, es que si alguien llega a llamar a este programa, llega a escribir a este programa, diciendo que tiene una necesidad, por supuesto estamos para ayudar, pero el orden de las cosas no es que ustedes se pongan a llamar, porque pueden terminar siendo estafados. Por supuesto que hay gente que viene a escuchar la palabra y otros que vienen con otras malas intenciones. Entonces hay que cuidarse muchísimo. Si alguien le escribe haciéndose pasar por Humberto Cancio, si alguien le escribe pidiéndole plata en mi nombre, eso no lo crea, porque aquí Humberto Cancio jamás ha usado su nombre para pedir plata absolutamente a nadie. Entonces tengan mucho cuidado. No, es que de parte de verdades eternas, es que yo me congrego en verdades eternas y yo quiero que tú me ayudes. Entonces mucho cuidado, mis amados, con esto. Si hay una necesidad, por supuesto nosotros tenemos que con nuestro equipo verificar si eso es cierto. Y si es cierto, lo hemos hecho en este programa, un servicio social, lo hemos pasado pidiendo ayuda y lo hemos hecho cuando hemos visto que es real.
pero hoy día se ve de todo, mis amados, así que cuídense, por favor. Cuídense, por favor. Entonces, ahora sí, el Señor los bendiga, si estén muy atentos, muy atentos. Gracias, Señor, damos por la vida de cada uno de los que ya están conectados con nosotros a esta hora. Preparamos nuestro corazón para que su santa y bendita palabra pueda encontrar cabida en nuestras vidas y pueda dar fruto. Amado, tú prometiste que en este tiempo tú colocarías tu ley en nuestra mente, y creo que este es el tiempo, y que escribirías tu ley en nuestro corazón. Eso anhelamos, que seas tú, Espíritu Santo, el que escribas con tu propio puño y letra este mensaje en nuestro corazón para que nunca lo olvidemos. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha, y declaro: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Señor. Amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Cuando se abusa de la misericordia de Dios. Cuando se abusa de la misericordia de Dios. El libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el verso 30, enseña Nehemías 9:30. Le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Amén. Existe un adagio popular que dice, no sé si lo ha escuchado, pero dice: tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Para expresar con esto que quien se expone con frecuencia a las ocasiones de peligro, tarde o temprano quedará atrapado en ellas. O el que juega con fuego, tarde o temprano se va a terminar quemando. Eso mismo fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando la Biblia afirma que Dios lo soportó por muchos años, deja claro que el tiempo que ellos estuvieron en esa desobediencia fue bastante prolongado. Sin embargo, aunque muchas veces los perdonó o les perdonó la desobediencia originada por la dureza de su cerviz o sus corazones, no podemos desconocer que también hubo momentos en los que Dios tomó la decisión de entregarlos en manos de sus enemigos. Esto es interesante, porque pareciera que al Señor se le hubiera agotado la paciencia con ellos. Jueces capítulo 2, verso 14, dice la palabra, Jueces 2, 14. Dice la palabra: y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Ay, pero es que Dios es amor. No, aquí dice la Biblia: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó. ¿Quién los entregó? Jehová. Dice, los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Aquí dice la palabra que Dios los entregó para que los robadores los despojaran de todo lo que tenían. ¿Para qué? Para ver si de esa manera ellos se volvían a Dios de todo corazón, pero nada.
Cuando uno piensa en robadores, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues los robadores roban. ¿Sí? No sé qué le han robado a usted. No sé si le robaron un carro, no sé si le robaron una casa, yo no sé si le robaron la paz de su corazón. Yo no sé si le robaron la fe. Dios los entregó a robadores. Y esos robadores ¿quiénes son en la actualidad? Esos robadores, ¿sabe quiénes son? Son los altos intereses. Esos robadores son los prestamistas. Esos robadores son las apuestas. Esos robadores son las adicciones. Esos robadores son los viajes. La gente se endeuda para viajar y después no tienen cómo pagar. Esos son robadores. Las compras innecesarias, los imprevistos, etcétera, etcétera. Muchas veces abusamos, como es el título del programa de hoy, abusamos de la misericordia de Dios, creyendo que como Dios es bueno, Él se complace en nuestra maldad. Esto no es cierto, mis amados. Si piensa usted de esa manera, usted tiene que conocer al Dios de la Biblia. Muchos queremos conquistar, pero no entendemos por qué en ocasiones los que terminamos siendo conquistados por nuestros enemigos somos nosotros. La derrota que esperamos propinar es la que terminamos recibiendo nosotros. Muchas veces, esto se termina convirtiendo en la razón por la que muchos deciden renegar, quejarse y darle la espalda a Dios. Señor, ¿por qué permites que nuestros enemigos se levanten en nuestra contra? Si tú eres un Dios de amor y de misericordia, como dice la palabra, ¿a mí por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué no salgo de un problema cuando entro en otro? ¿Y tú dónde estás? Seguramente, esa misma pregunta se hacían los israelitas. A ellos no les cabía en la cabeza que teniendo a un Dios tan grande y poderoso, ellos terminaran siendo derrotados de esa manera tan vil. Y uno ve, por ejemplo, el ejemplo de Job. Me encanta porque la Biblia lo dice y el mismo Dios pensaba de él así. Dice que era un varón recto, era perfecto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Ese era Job. A simple vista, un hombre con una conducta intachable, y uno podría pensar, ¿cómo una persona con una conducta como esta le pasan esas cosas? Perdió sus hijos, ustedes conocen la historia. Bueno, en Job 3:25 al final dice que el temor que Job presentía le sobrevino. Él abrió una puerta. La fe coloca un círculo de protección. Y Satanás llegaba y decía, lo que pasa es que tú le has rodeado de tu favor. Eso hace la fe. La fe coloca un círculo. De hecho, una de las armaduras que aparece en el libro de Efesios dice el escudo de la fe. O sea, la fe es un escudo. Si no tienes fe, tú no tienes escudo. Y si no tienes escudo, por eso eres blanco del enemigo. La fe es el escudo. Lo contrario a la fe, ¿qué es? Es el temor. El temor quita el escudo. Y esa puerta del temor fue la que abrió Job para que el enemigo viniera en contra de su vida. No era ni que Dios lo estaba maldiciendo, no era que le habían echado brujería. Era que él abrió una puerta y eso trajo consecuencias a su vida. El temor. Él oraba, por supuesto, pero oraba con miedo. Él oraba, Señor, guarda a mis hijos porque se la pasan en fiestas o en convites, no sea que hayan pecado contra ti, pero tenía temor. ¿Cuál era el temor que tenía? Él oraba, pero tenía temor que un día le iban a dar la noticia de que sus hijos habían muerto, y así como lo temió, ocurrió.
Él oraba, pero temía que un día lo iba a perder todo, y efectivamente así ocurrió, porque el temor es una fe contraria. Tú atraes a tu vida lo que temes. Ahora, si el temor te hace presentir lo malo, la fe te hace presentir que cosas buenas van a pasar en tu vida. Es necesario llenarnos de fe. Entonces muchas veces no entendemos por qué yo no consigo empleo. ¿Por qué este problema que yo tengo en mi hogar, en mi casa, en mi familia? ¿Por qué mis hijos cayeron en esto, Dios? Si yo tanto que oro, yo tanto que te busco, ¿por qué me pasa eso a mí? Eso decía Israel. Israel no se daba cuenta, y muchos de nosotros no nos damos cuenta, que era su rebeldía y su desobediencia contra Dios la que les estaba propinando todas esas derrotas. ¿Cuántas veces nosotros hemos cuestionado a Dios por las luchas que hemos tenido que enfrentar? El enemigo nos hace creer, en este punto, que Dios es el culpable de todo lo malo que nos pasa. Que llegó una inundación, se llevó mi casa, Dios es malo. Que hay hambre en las naciones, esa es culpa de Dios. Que el dólar subió, esa es culpa de Dios. Que haya pandemias, que haya asesinatos, eso es culpa de Dios. Nadie dice, hey, ¿qué tenemos que ver nosotros en esto? Cuando se trata algo que es estrictamente nuestra responsabilidad, el enemigo tiene que pedirle permiso a Dios para tocar a Job, y no podía hacerlo. Pero el enemigo encontró una puerta, y la puerta fue el temor, y allí Dios no pudo hacer nada. Dios tuvo que decir, bueno, dale, pero preserva su vida. Cuando el enemigo tiene un argumento en contra de tu vida, él va a tratar de usar ese argumento. Y la bendición no llega a tu vida no porque Dios no quiera o no hayas orado lo suficiente. Es porque muy seguramente hay argumentos en contra de tu vida que el enemigo tiene, y por eso se ha levantado en contra tuya. Y aunque Dios en su infinito amor y misericordia quiere bendecirte, el enemigo le dice, tu palabra dice esto, y él está haciendo esto, tú no lo puedes bendecir. Y Dios dice, tienes razón, cielo y tierra pasa, mas mi palabra pasa. No pasa. Yo no puedo cambiar la Biblia simplemente para complacer a uno de mis hijos que no está haciendo las cosas bien. Dios es justo y le da a cada cual lo que merece. Eso pasaba con Israel. Esto es supremamente delicado, mis amados, porque una vez Dios nos ha entregado a nuestros enemigos, escuche eso, una vez Dios nos ha entregado a nuestros enemigos, como pasó con Job. Ok, dale, Dios dio la orden. ¿Por qué? Porque Satanás tenía argumentos. Este hombre tenía temor en su corazón. Cuando Dios entrega a una persona en manos de sus enemigos, escuche, no hay poder humano que pueda evitar nuestra derrota. No hay. Cada vez que Israel iba en contra de lo que Dios había establecido, sus enemigos se hacían más fuertes que ellos. Cuando Israel, por causa de su desobediencia a Dios, fue entregado a Babilonia, nadie pudo librarlos de tener que vivir 70 años exiliados bajo el yugo del rey Nabucodonosor. Mire lo que pasó, y eran el pueblo de Dios. Segunda de Reyes 25, del 8 al 11, dice la palabra. Segunda de Reyes 25, del 8 al 11, dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Verso 9. Y quemó la casa de Jehová. Miren ustedes. Quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Verso 10. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Verso 11. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia.
Ya conociendo el efecto dominó que produce nuestra desobediencia, antes de cuestionar a Dios por lo malo que nos pasa, deberíamos más bien preguntarnos qué no estamos haciendo bien nosotros para que Dios nos haya entregado en manos de nuestros enemigos. Jeremías capítulo 2 versos del 1 al 8 dice lo siguiente. Jeremías 2 del 1 al 8 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 2, anda y clama a los ídolos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Verso 3, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Verso 4, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Verso 6. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Verso 7. Y os introdujo en tierra de abundancia, para que comieseis fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Verso 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. En estos versículos encontramos un triste lamento del Señor al recordar los días en los cuales Israel caminaba de su mano en el desierto. Para esta época la sentencia estaba dada a Israel. Al lado norte de la nación ya había sido destruida por los asirios, y no dentro de muy poco la gran Jerusalén, la ciudad donde estaba el templo de Dios, estaba a punto de caer. Sus muros y el mismo templo iban a ser quemados y destruidos, sus tesoros iban a ser saqueados, y muchos judíos caerían a espada, y la desolación iba a ser grande. La nación de grandes reyes, sacerdotes, profetas, y que una vez fue la ciudad del gran rey, estaba a punto de convertirse en un gran muladar. Eso es donde botan la basura, muladar. Esto provoca lamento, el lamento de Dios por ella, y nos hace un llamado a nosotros a no olvidar. Con mucho dolor, el Señor recuerda la antigua fidelidad de Israel en Jeremías capítulo 2, versos 1 al 2. Así se recuerda. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 2, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Yo recuerdo, cuando eras fiel a mí, cuando me prometías tantas cosas. ¿Recuerdan ustedes cuando conocimos al Señor? Todos esos pactos que hicimos de fidelidad a Él. Pero como que el tiempo pasó y ellos poco a poco se volvieron a otros ídolos, ya Dios no era lo más importante en sus vidas. El mismo Señor le recuerda a su pueblo, cuando la nación era dirigida por su ángel por el desierto,
y la protegía de todos los peligros, la sustentaba con el maná del desierto. Miremos Deuteronomio capítulo 8, verso 2 al 4. Dice, Deuteronomio 8, 2 al 4, dice la palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso 4, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, dice la palabra. Posteriormente, al mando de Josué, la introduce en la tierra de Canaán para dársela como posesión perpetua, y los respalda en la conquista, siendo Dios el que peleaba por ellos. Muchas veces el temor del Señor caía sobre estas ciudades, dándoles a los israelitas la ventaja en la batalla, y así lo declaró Rahab cuando aquellos espías fueron a reconocer Jericó. Josué 2, 9. Mire qué dice, mire cómo lo veían, cómo veían las personas al pueblo de Dios. Josué 2, 9. Decía Rahab, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Imagínense ustedes. Era tan real la presencia del Señor en la vida de cada uno de ellos, que cuando se hablaba del pueblo de Dios, la gente y los pueblos temblaban, porque el Dios que estaba con ellos era un Dios grande y poderoso. Eso mientras ellos estaban sujetos a Dios, a su voluntad. Pero cuando se apartaron de Dios y empezaron a ir tras los ídolos de aquellas naciones, y dieron la espalda al Dios Todopoderoso, entonces esos enemigos se hicieron fuertes sobre ellos y fueron derrotados siempre. A veces uno se pregunta, ¿pero por qué si yo ayuno, yo oro, yo busco la palabra? ¿Qué pasa que yo no puedo derrotar a ese gigante que se ha levantado en mi contra? ¿Por qué no? Lo que pasa en mi vida es que una derrota hoy, mañana otra y pasado otra, y me paso, yo les llamo los cristianos golfistas. ¿Por qué golfistas? Porque se la pasan de hoyo en hoyo. Y uno dice, ¿pero por qué? Tienes que revisar. Tienes que revisar. Dios es amor, por supuesto. Pero si hay algo en tu vida que no estás haciendo bien, tienes un argumento en contra y puedes orar todo lo que quieras. No pasa nada. También los llenaba de gran consternación y mortandad, haciendo que descendieran del cielo rocas que los mataban, y hacía que se detuviera la tierra en su rotación normal. Dios peleaba, mire cómo Dios peleaba por su pueblo. Josué capítulo 10, versos del 10 al 13. Mire cómo Dios peleaba. Y tenemos que volver a estos tiempos en donde Dios sea el que pelee nuestras batallas. Usted quédese tranquilo que voy a pelear yo aquí. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová, dice aquí, arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló
a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, mire este poder, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Dicen que el mes, que creo que es febrero, ¿verdad? Que tiene 28 días, es la cosa. Dicen que se produjo de ahí, porque Dios dijo que se detuviera. Wow, se paró, dice, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ese era Dios. Y si se encontraban con el mar que no podía pasar, ese Dios les abría el mar. Y si no había agua que beber, ese Dios le abría la roca para que bebiera. Y hoy hay necesidad, hay escasez, no hay que comer, no hay nada. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Dónde está el Dios de aquellos tiempos? Sigue siendo real, pero lo que puede estar ocurriendo es que hay argumentos, y si Dios nos ha entregado a nuestros enemigos, repito, no hay poder humano que nos pueda sacar de ahí, a no ser que nos arrepintamos de corazón y nos volvamos a Él. Fue así como el Señor los introduce en tierra de Canaán y toman posesión de ella. Lamentablemente, a la muerte de Josué, Israel se desvió del camino de Dios. Jueces, miremos capítulo 2, verso 7. Jueces 2:7, dice la Biblia. Jueces 2:7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Ellos habían servido a Jehová, por eso Dios los defendía, por eso Dios estaba con ellos, por eso Dios les daba victoria tras victoria. Dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que Él había hecho por Israel. Ahí estaba Dios. Miremos ahora Jueces, capítulo 2, verso 10 y 11, dice la palabra. Jueces 2, 10 y 11, dice la Biblia. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Mira el peligro de no conocer a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. Hay que enseñarle a nuestros hijos quién es nuestro Dios. Enseñemos, por favor, a nuestras generaciones para que ellos no caigan en esto. Verso 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuándo? Cuando se murió esa generación que conocía a Dios. Se levantó otra, y hoy se ha levantado una generación. Usted ve muchos jóvenes en esta época que no tienen temor de Dios, andan sin Dios ni ley. Ellos no conocen a Dios. Dice, y sirvieron a los Baales. Por su apostasía, Dios los entregó, dice la Biblia, a sus enemigos. ¿Por qué? Por su apostasía Dios los entregó. No conocían. Ahora, ¿cómo nuestros hijos van a conocer de Dios si no se los enseñamos, por favor? No, necesitamos, así como recibimos nosotros, enseñar, instruir a nuestros hijos para que ellos también busquen del Señor. Así cuando están pequeñitos se puede hacer. No, a veces dejamos a nuestros hijos que los pastoree el celular. Entonces usted ve, es impresionante. Estos chicos, para que no molesten sus padres, le dicen, toma el celular. Y el celular se volvió el que los está pastoreando. Esos chicos manejan el internet, las redes sociales, se meten, buscan videos, juegan y demás. ¡Wow! Y hay padres que al final terminan diciendo, yo no sé por qué mi hijo no sale del cuarto, pero yo no sé por qué mi hijo cayó en esto y en lo otro. Si él es un alma bendita que ni salía de la casa, pues el internet. Déjese de estar entregándole el celular a su hijo porque usted les está abriendo las puertas para que se destruyan sus propios hijos. Usted, con tal de que la dejen tranquila o lo dejen tranquilo, cree que les hace un favor y los está dañando a sus propios hijos. Recientemente hubo una noticia. Una chica de 12 años terminó suicidándose porque la mamá no le quiso dar más el celular. Otra me decía, pastor, es que a mí mi hija me pega cuando no le doy el celular, ¿yo qué hago? Y yo le tuve que decir a la señora, ¿y quién fue la que le entregó el celular a esta chica la primera vez? No, yo fui, pero era que yo estaba trabajando y yo estaba haciendo. Ojo,
Ojo, mis amados. Deuteronomio 6:6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, estando en el camino al acostarte. ¿Estamos haciendo nosotros eso? Todo lo que aquí recibimos de la palabra es para compartirlo con nuestra familia. De lo contrario, no tenemos el enfoque que deberíamos tener. No es estar aquí para nosotros enriquecernos en la palabra solamente, sino para recibir herramientas para llevar y compartir a nuestros hijos. Necesitamos levantar de nuevo una generación de hombres y de mujeres que tengan el temor de Dios. Cuando muere Josué, murió toda esa generación, se levantó otra generación que no tenía temor de Dios y empezaron a hacer lo malo, y por eso vino lo que vino. Jueces capítulo 13, verso 1. Dice la palabra, Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años, nada más y nada menos, 40 años. Cuando van a Babilonia fueron 70 años. Ahora los filisteos, 40 años. Los filisteos, ¿quiénes eran? Los filisteos eran gente de gran estatura, como el gigante Goliat. De hecho, Goliat, el gigante que enfrentó David, hacía parte del pueblo de los filisteos, o sea, era gente grande. Espiritualmente, haber sido entregado a los filisteos significa estar bajo la influencia de espíritus que te atemorizan, de espíritus que te desalientan, que te desaniman, que te llenan de angustia, que te roban la paz, que no te dejan dormir, espíritus de preocupación. 40 años entregados a esa condición. Una persona controlada por el espíritu filisteo no puede tener fe, no puede. Porque el filisteo, miremos el pueblo de Israel frente a Goliat, ¿cómo estaban? Goliat les hablaba y ellos estaban atemorizados. Cuando el filisteo se para delante de ti, o hay un espíritu filisteo que está controlando tu vida, entonces tú no tienes fe, no te cuesta creer. Entonces, a través de lo que el Señor nos está enseñando, es posible que Dios esté ministrando y nos esté revelando qué es lo que puede estar pasando en nuestra vida. En Babilonia estuvieron 70 años cautivos. La cautividad puede ser en muchas áreas, cautivos económicamente, cautivos de un pecado sexual, cautivos de la miseria, de la escasez. ¿De qué estás cautivo? Sin embargo, Dios en su infinita misericordia les levantó jueces que los liberaran de la opresión de estas naciones. Jueces como recordamos a Otoniel, a Od, estaba Sangar, estaba Débora, una mujer, estaba Barak, estaba Gedeón, estaba Sansón, entre otros. Lamentablemente, el pueblo era inconstante en sus caminos, ya que mientras el juez vivía, servían a Dios. Pero al morir se volvían a los ídolos. El libro de Jueces describe bien su mal proceder. Miremos Jueces 21-25, por favor. Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por esta conducta, los israelitas no pudieron doblegar a sus enemigos. Y muchas veces nosotros no podemos doblegar a nuestros enemigos que se levantan a diario en nuestro hogar, con nuestros hijos, en la economía, a nivel personal, a nivel empresarial. Se levantan y tú luchas y oras y haces y dices, ¿qué pasa? Bueno, aquí está la respuesta. Tal vez viniste hoy diciendo, Señor, yo necesito que tú me hables una palabra. Esta es una palabra que te tiene que llevar a revisar cómo está tu vida, cómo está tu casa, cómo está tu familia, porque mientras haya argumentos, somos entregados a nuestros enemigos. Y aunque intentemos pelear, es que pelear con nuestros enemigos sin la ayuda de Dios es una derrota segura. Él es el que pelea nuestras batallas, pero Él no va a pelear por alguien que no lo obedece, que no se somete a Él. Hay personas que creyeron que es que yo voy el domingo, entonces yo le digo a Dios lo que pequé, me confieso y sigo la semana pecando y luego vuelvo el domingo, me dan una penitencia y así se la pasan en un círculo vicioso. Porque es que como yo el domingo voy, a mí me perdonan. Por supuesto que Dios te perdona, pero tienes que estar muy cuidadoso, no abuses de la misericordia de Dios. No abuses.
fue la nación de los filisteos, la que siempre estuvo en constante guerra contra ellos. Posteriormente, ante un Israel idólatra y un sacerdocio descuidado al mando de Elí, Dios decide levantar a un hombre que llegaría a ser juez, sacerdote y profeta y dirigiría con sabiduría al pueblo por el camino de la santidad. Primera de Samuel, miremos el capítulo 2, versos 34 y 35. Primera de Samuel 2, 34 y 35. Aquí dice: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Ay, pero si es que Dios me escogió, yo estoy sirviendo al Señor. No, van a morir tus dos hijos por su pecado. Verso 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, andará delante de mí ungido todos los días. Y así ocurrió. Dios levantó al profeta Samuel. Cuando Samuel era viejo, el pueblo se preocupó porque los hijos de Samuel no eran hombres justos, según ellos, como él, por lo que se atrevieron a despreciar el gobierno teocrático y pedir rey como las demás naciones, a lo cual Dios accedió, pero su petición les trajo gran daño, ya que Saúl el primer rey de Israel. Cometió muchos errores que la nación sufrió, pero a su muerte ya Dios había preparado el corazón de David para que reinase en su lugar. En 40 años David logró establecer con firmeza de nuevo el reino del Señor. Miremos 2 de Samuel 8:14. 2 de Samuel 8:14, aquí dice: y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y mire qué dice aquí volvió de nuevo la presencia del Señor a pelear por su pueblo. Dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Qué bueno que el Señor diga de todos los que nos conectamos aquí en verdades eternas: y el Señor dio la victoria a todos los de verdades eternas. Eso me gustaría. Dios está levantando una nueva generación que le obedezca, que le ame, que le sirva. A su muerte, a la muerte de David, su hijo Salomón reinó con gran sabiduría y su fama creció enormemente y la nación se enriqueció en gran manera. No hubo otro como el rey Salomón tan sabio. Dice que la sabiduría de Salomón ningún otro la podrá tener, porque Dios dijo, porque Dios fue el que le dio esa sabiduría. Primera de Reyes 10:21. Miremos Primera de Reyes 10:21. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Imagínese uno bebiendo en un vaso de oro. ¡Ay, Dios! Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Imagínense todos ustedes con vajillas de oro fino. Dice: porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Sí, el oro no valía nada. Tenía tanto oro, tenía tanta riqueza que eso... Hagamos los vasos de oro. ¡Wow! Las paredes del templo que mandó construir Salomón eran de oro, era una cosa impresionantemente hermosa. Era supremamente rico. Dios estaba con él. Hubo un padre llamado David que dijo: no, yo no voy a hacer las cosas como las hicieron mis antepasados. Voy a marcar la diferencia. Y su determinación hizo que su generación también fuera bendecida. Fue en tiempos de Salomón que se construyó el templo en el cual la misma gloria de Dios descendía. Dios llenaba ese templo que habían edificado. Imagínense. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 10 y 11. Yo quiero que la gloria de Dios venga sobre mi casa. Yo quiero que la gloria de Dios inunde mi familia. Yo quiero que la gloria de Dios... Pero ¿cómo hago para que la gloria de Dios descienda? Revisa tu vida. Dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Verso 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Anhelo eso para todos. Que la gloria del Señor llene nuestras casas siempre. Pero eso es imposible si le damos la espalda a Dios, si no tenemos en cuenta sus mandatos, si no vivimos conforme a su palabra.
Tristemente, cuando uno sigue leyendo la historia, hemos hecho un breve recuento de todo lo que ha pasado con la presencia de Dios. Pero si uno sigue leyendo la vida de Salomón, tristemente las muchas mujeres que Salomón tuvo lo desviaron de Dios y él apostató adorando a los dioses de estas mujeres. Esto molestó al Señor, que dividió su reino, y a su muerte la parte sur, Judá, cuya capital era Jerusalén, quedó en manos de su hijo Roboán, y Jeroboán llegó a ser rey en la parte norte, Israel, cuya capital llegó a ser Samaria. A partir de aquí hay una triste historia de reyes malos en la parte norte que se volvieron a dioses falsos, y su pecado provocó la ira de Dios, y como consecuencia fueron conquistados por los asirios y llevados cautivos a otras tierras, y Samaria fue poblada por otras naciones paganas, llegando a contaminarse la raza de Israel. En la parte sur hubo algunos reyes buenos, pero finalmente la nación se corrompió también, y por ello el Señor levantó a la nación de Babilonia, que la conquistó, destruyó y deportó. 70 años estuvieron allí. Así llegamos a tiempos de Jeremías, el último profeta antes de la destrucción de Jerusalén, y antes de él hubo otros que Dios envió para amonestarlos por sus pecados, pero ellos no quisieron escuchar a esos profetas, los mataron, y como consecuencia de su pecado, pues la maldición les alcanzó. Jeremías, miremos capítulo 2, versos 4 y 5. Jeremías capítulo 2, versos 4 y 5. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Verso 5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? ¿Cuál es la maldad que ustedes han encontrado en mí? Dice Dios. ¿Qué malo he hecho? Para esta época, Jeremías llora la actual situación de Jerusalén, aquella hermosa ciudad donde se había erigido el templo de Dios con sus grandes muros que la rodeaban. Ahora se encontraba destruida, quemada por el fuego. Sus muros habían sido destruidos por completos. El templo donde se ofrecían sacrificios a Dios había sido quemado, y la mayor parte de sus ciudadanos deportados a Babilonia. Imagínense, los reyes que dominaban, que tenían poder, que tenían súbditos, ahora estaban encadenados. ¿Para dónde van? Para Babilonia. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. Fueron capturados y humillados, y el ejército completamente aniquilado. Dios ya no estaba con ellos. Todo esto fue causa de su apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es cuando alguien, después de haber conocido al Dios verdadero, al Creador de los cielos y de la tierra, retrocede y se va en pos de otros dioses, de las esculturas de yeso, de las imágenes que los hombres hacen. Poco a poco, la nación retrocedió en su fe hacia el Señor, y aunque Dios levantó profetas que les exhortaron a volverse de su error, ellos persistieron en su idolatría, obedeciendo a falsos profetas y adorando a dioses falsos. Cada uno de nosotros debemos aprender de la historia de Israel. Cómo a ellos Dios nos puede bendecir y conducir por medio de Jesucristo a la vida eterna. Pero necesitamos permanecer en la fe en Él. No apostatar siguiendo doctrinas falsas. Mantenernos en la sana doctrina. La doctrina cristocéntrica, la que habla del arrepentimiento. Hoy ya este tipo de cosas no se predica, no, ahora se predica es: Dios te va a dar,
Es el año de la sobreabundancia, es el año de la prosperidad y tú vas a tener. Y no es tan malo que le caigan a uno las bendiciones de Dios. Pero ¿de qué nos sirve tener todas las bendiciones de Dios aquí si perdemos nuestra salvación? El Señor vino a salvarnos a nosotros. La sana doctrina. El llamado del Señor es a vivir en santidad. Nadie está diciendo que sea perfecto, pero todos los días debe ser una oportunidad de ir mejorando lo que no sirve. Y obediencia a su palabra. Porque si no fue perdonada, óigase bien, si no fue perdonada la apostasía en el pueblo de Israel y Dios siempre los entregaba, ¿qué nos hace pensar a nosotros que sí no será perdonada? Ni hay personas luchando allí con enemigos y con pruebas y yo no sé qué es lo que tengo y las luchas. Pues ya sabes, es posible que la apostasía haya venido y que se convirtió en un Dios para tu vida tu trabajo, por ejemplo. Se convirtió en un Dios para tu vida tu cónyuge. Se convirtió en un Dios para tu vida el dinero, tu posición social, la fama. ¿Es Dios lo más importante en tu vida? Como le pasó a Israel, esto también puede ocasionar nuestra ruina. Y no es que Dios sea malo, no es que Dios no escuche tus oraciones, porque es que yo llevo años orando y he hecho tantos ayunos y nada pasa, pues nada va a pasar. Porque Dios no bendice la desobediencia, es lo que dice su palabra. Si ha llegado la ruina, si hay escasez, si tu hogar se vino al piso, entonces revisa qué es lo que está pasando al interior de tu familia. Me encanta que Dios le dice a Jacob, levántate y ve a Betel. Jacob tiene un llamado de parte de Dios, una familia sacerdotal, pero ellos estaban en otras cosas. Y dice la Biblia que cuando el papá los llamó, ellos se quitaron los zarcillos que tenían en sus orejas y todos sus ídolos. Aún Raquel, su esposa, llevaba ídolos escondidos. Y todos empezaron a darle los ídolos al papá. Jacob, mira papá, este es mi ídolo, este es mi ídolo. Y todos se despojaron de sus ídolos y la presencia de Dios vino sobre sus vidas de nuevo. No, Dios tiene que bendecirme porque Dios es amor, no importa que yo peque. Yo no voy a cambiar, yo no me voy a apartar del pecado. Dios tiene es que bendecirme. Yo estoy aquí es para pedir bendición. Que Dios me dé un empleo, que Dios me sane, que Dios proteja, pero que yo cambie, no, Dios. De mí no esperes absolutamente nada. Yo quiero que tú te comprometas conmigo, pero de mí no esperes nada. Así no funciona, mis amados. Cuando la ruina viene y hay algo que no está mal, no es que el vecino te tiene envidia. No. Porque es buscando culpables. Esto debe ser que me hicieron, esto debe ser. No, revísate tú. ¿Qué no estás haciendo que no vaya en contra de la palabra de Dios? Si llegó la ruina a tu vida, entonces examínate. Debemos examinarnos y asegurarnos de encontrarnos cimentados en la verdadera fe. Porque es muy posible que la sentencia sobre nuestras vidas sea, los entrego a sus enemigos. Y cuando hemos sido entregados a nuestros enemigos, Dios no pelea por nosotros y nos toca en nuestras fuerzas y es mucho más duro y es mucho más difícil. Pero cuando Él pelea por ti, todo es mucho más fácil. Él dice, quédate quieto que aquí voy a pelear soy yo. Termino con esto. Antes de a Dios cuestionar, revisa primero tu actuar. Sí. Revisa tu corazón. Padre, muchísimas gracias te damos, amado, por esto que hablas a nuestras vidas. Que podemos detectar detrás de todo esto el amor tan grande que tú nos tienes. En tiempos pasados usabas a tus profetas para hablar a tu pueblo y hoy nos usas a nosotros, por tu misericordia, para hablarnos lo mismo. Hay algo claro y contundente y es que cada vez que tu pueblo iba en contra de tu palabra, venían consecuencias a su vida de toda índole. Y muchas veces nosotros hemos cuestionado el por qué vivimos tantas pruebas en nuestra vida, por qué no hay empleo, por qué si tanto trabajo el dinero no se me ve, por qué le debo a tanta gente y no les he podido pagar, por qué yo no tengo paz, por qué yo he perdido el gozo de mi corazón, ¿por qué la familia se destruye?
¿Por qué los hijos son presos o son llevados cautivos de las drogas, de la perdición, de la rebeldía? Señor, ¿por qué me cuesta tener alimentos en mi casa? ¿Por qué si yo trabajo tanto, a mí no se me ve la bendición? ¿Por qué yo he perdido el gozo, la alegría de mi corazón? ¿Por qué me cuesta entender tu palabra? ¿Por qué yo siento como un techo sobre mi vida, en donde pareciera que las oraciones no suben a tu presencia? ¿Por qué la respuesta tuya no viene? ¿Por qué no acabo de salir de un problema cuando viene otro? Y te pido perdón, porque muchas veces, Señor, te hemos cuestionado pensando que el malo ha sido tú. Hemos aceptado esto que el enemigo nos ha dicho, pero vienes tú con tu palabra y nos revelas que la causa de lo que puede estar pasando es que nos hemos apartado y nos hemos olvidado de ti. Muchos dirán, pero yo creo en Dios. No pasa nada si crees en Dios. El diablo también cree en Dios. La diferencia es creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, entonces no solo le vas a creer que Él es capaz de hacer milagros para tu vida, porque a veces somos buenos en creer que para Dios todo es posible. O sea, para Él es posible que yo tenga una casa, para Él es posible que yo tenga un carro, pero también hay que creer que para Él es posible que nosotros vivamos en santidad. Tengo que creer que puedo cambiar, que puedo tener una vida distinta, que cada día puedo mejorar como persona. Así que en este día, amado, te damos gracias, pero te pedimos con todo el corazón que tu Espíritu Santo nos ayude a poder revisar cómo está nuestra vida delante de ti. Y si estamos haciendo parte de esa generación que se levantó, que no te tiene en cuenta a ti, como en los tiempos de Josué. Mientras Josué estuvo, entonces ellos te obedecían, pero una vez Josué ya no estaba, se apartaron del propósito. Aquí estamos, Dios amado, diciéndote que queremos ser esa nueva generación de hombres y de mujeres que te aman, que te buscan, que te dan a ti el primer lugar, para que la gloria tuya empiece a manifestarse de una manera poderosa sobre nosotros. Sé que tú quieres defendernos, sé que tú quieres pelear por nosotros, pero lejos de ti es imposible. Gracias, amado, porque nos llamas para vivir en victoria siempre, para que meditemos en estas cosas y nos determinemos a no buscar culpables afuera, sino que empecemos a mirar qué es lo que no está bien en mi casa, qué es lo que no está bien en mis hijos, qué es lo que no está bien en mi relación contigo, para empezar, Señor, a poner las cosas en orden con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser sensibles para no abusar de la misericordia que has tenido con nosotros, como le ocurrió al pueblo de Israel, que cada vez que tú les perdonabas, otra vez volvían al mismo pecado. Yo creo que tú estás siendo muy claro con esta enseñanza y nos llamas a que tomemos decisiones radicales. Los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. No son fáciles y no queremos vivir una vida sin ti, amado. Gracias por lo que has ministrado a nuestro corazón. Vamos con tu ayuda a ponerlo por obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Si no se ha suscrito, hágalo por favor. Dele me gusta a nuestra página en Facebook que aparece en pantalla. Y si desea contactarse con nosotros, lo puede hacer a través del 317-427-0754. A todos ustedes, mil gracias. El Señor me los bendiga. No olviden, antes de a Dios cuestionar, revisa primero tu actuar. Señor, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué la plata? ¿Por qué el dinero? Revisa tu vida. El Señor te bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de